Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy especial en este 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, a quien encomendamos hoy todos los matrimonios y las familias del mundo. Y esto porque, según el contexto del seguimiento de Jesús, hoy tocamos precisamente este tema, el del matrimonio. Responde a la pregunta de cómo deben entender el matrimonio los que quieran seguir a Jesús fielmente. El Señor Jesús nos hace retornar al significado original, es decir, el que quiso Dios en el principio y que ahora es posible vivirlo desde cuando acogemos y estamos llenos del amor de Cristo. Es que definitivamente después de la Pascua y de haber experimentado personalmente a Jesús resucitado, todos absolutamente podemos amar como Él nos amó, de manera extrema y con su misma fidelidad. Jesús, en el contexto de hoy, peregrina con sus discípulos, pasa por Cesarea, por el monte de la Transfiguración, atraviesa Galilea y Cafarnaún, y finalmente entra en Judea después del paso del río Jordán. Allí se encuentra con sus adversarios, que una vez más lo provocan con una pregunta, planteada en este caso por los fariseos. Y la pregunta era sobre la legalidad de la carta de repudio que originaba el divorcio. Jesús, como lo ha hecho otras veces, contesta con una contrapregunta, obligando a sus adversarios a pensar y a profundizar en el sentido de la pregunta que acaban de formularle. Y esto porque a veces los seres humanos soltamos la lengua sin detenernos a pensar en qué es lo que estamos diciendo. Los adversarios, para ponerlo a prueba, le preguntan acerca de la licitud o no del divorcio. La ley antigua admitía el divorcio con algunas restricciones, cuyo rigor iba de acuerdo a la interpretación de las diferentes escuelas rabínicas. Unos decían que era lícito solo en caso de adulterio. Otros, en cambio, consideraban suficiente cualquier motivo. Y otros, más estrictos, como los de Qumran, definitivamente no admitían el divorcio. Lo cierto es que la ley de Moisés de alguna manera lo admitía, aunque tenemos que reconocer que de manera un poco injusta, pues esto tenía un costo, así que podían hacerlo solo los que tenían el dinero. Los pobres nunca tienen plata para esos lujos, y además en el proceso no se protegía a la mujer. El varón tenía dominio absoluto sobre el contrato matrimonial y se comportaba de manera arbitraria. Solo él podía dar la carta de repudio. La mujer, en cambio, se consideraba como un objeto, como una posesión más. Jesús va al motivo central del permiso de divorcio, que definitivamente no era una concesión bondadosa de parte de Moisés, no, sino la dureza del corazón de los hombres, que no aceptando el amor de Dios, pues no eran capaces de amar como Él. Uno no da lo que no ha recibido. Al fin y al cabo, lo sabemos, el egoísmo solo se complace en la posesión de sí mismo y en la posesión de los demás. Pero Cristo hace el gran milagro, que consiste en liberar al hombre de las ataduras de la ley y del deseo de dominio, sanando dicha dureza. Esta sanación lo capacita para entregar la propia vida igual que Jesús, lo cual coincide con lo que era el proyecto original de Dios, en el que la unión del hombre y la mujer era la expresión máxima de la unidad y del amor superior a todo vínculo, incluso al más difícil. La respuesta del Señor va contra la ley que admitía el divorcio, pero lo hace en nombre del proyecto original de Dios, que definitivamente está por encima y mucho antes que toda ley. Con eso hace entender que las leyes y tradiciones netamente humanas muchas veces son manipuladas por el demonio a través de los hombres, que buscan establecer el poder del más fuerte, cediendo a todos sus instintos egoístas. Con Jesús ha llegado la hora de restablecer el orden perfecto, de restablecer el proyecto original de Dios.
Él y su Evangelio son el comienzo de un tiempo nuevo, de una posibilidad nueva para el hombre. En nuestro Salvador la creación alcanza su principio, de manera que lo que antes era imposible por la dureza del corazón y el egoísmo, ahora es posible cuando se acepte el don de Dios, entregado en el amor misericordioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta declaración se alcanza también la emancipación de la mujer. Y ella, gracias a nuestro Salvador, que vino a devolver la dignidad a todo ser humano, ella de manera especial adquiere su verdadera dignidad y su auténtica paridad con el marido. Demos gracias al Señor. Oremos hoy de manera especial por todos los matrimonios, por las familias en crisis. Que el Señor nos haga abrir el pensamiento y el corazón para dejarnos amar por Él, para experimentar su misericordia y así, llenos de ese amor, podamos también aprender a amar hasta el extremo de entregar la vida por aquellos que amamos. Solo así se puede tener esa felicidad plena que el matrimonio en su proyecto original quiso Dios para él. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un buen día para todos.